Buenos días, amigos y amigas, seguidores y seguidoras de IBI Turismo. Hoy nos encontramos en plena naturaleza, a los pies del Parque Natural de la Font Roja. Seguro que muchos y muchas ya sabéis dónde estamos, pero para que el que no lo sepa, hoy visitamos el Jardín Botánico de la Estación Biológica de Torretes. Vamos a conocerlo. Buenos días. Bien hallado. Pues os presento, estamos con Segundo Ríos, director del Jardín Botánico de la Estación Biológica de Torretes. Buenos días. Aquí estamos, Pues Segundo. sí, pues yo me gustaría daros la bienvenida y deciros que bueno, este paraje que pertenece al Ayuntamiento de Ibi está conveniado con la Universidad de Alicante a través del Centro Iberoamericano de la Biodiversidad, el CIBIO, pues comenzamos a trabajar conjuntamente entre las dos entidades, la Universidad y el Ayuntamiento de Ibi, y gracias a esa colaboración que ha sido muy fructífera desde el 2003 que empezamos a trabajar aquí, pues también en el 2012 conseguimos que fuésemos reconocidos oficialmente como jardín botánico a un nivel ibérico, dentro de una asociación que a escala ibérica, tanto Portugal y España, pues aúna todos los jardines botánicos que tienen una consideración pues no solo lúdica, visitable, sino también científica, una base de divulgación científica sólida, que es la que aporta en este caso la Universidad de Alicante. Aquí tenemos muchas colecciones botánicas que son de interés, tenemos también un paraje importante, la finca tiene 53 hectáreas, es un terreno también extenso y hay varias figuras de protección, pero hoy me gustaría centrarme en lo que podemos considerar como la colección, el corazón del Jardín Botánico de Torretes, que es nuestra colección de plantas medicinales. Nuestra colección de plantas medicinales está estructurada siguiendo un poco la tradición medieval de los jardines medievales y bueno, pues nos vamos a acercar y desde la puerta vamos a ir explicando las distintas partes que lo componen y también vamos a ir resaltando algunas de sus especies más importantes. Muy bien. ¿Acompañas? Vamos para allá. Vamos allá. Perfecto. Porque el fin principal de la estación biológica, Segundo, ¿qué nos dirías? La estación biológica tiene varios objetivos, entre ellos está la conservación, tanto de las especies animales como de las especies vegetales. Aquí hacemos muchas actividades que tienen mucho que ver con la conservación y la mejora de la fauna, por ejemplo, como recoger el agua de lluvia, crear puntos de agua, esto para la fauna es importantísimo, o hacer plantaciones de especies frutales. Las especies frutales son las que proveen alimento, pues por ejemplo, para todas las aves y para muchos mamíferos en la época del otoño. Y esto pues también va haciendo mejoras que sutilmente pues va incrementándose la población de especies animales en el entorno de Torretes. Estos son mejoras que estamos haciendo muy sutilmente. Pero la actividad principal que tenemos desde que nos consideraron como jardín botánico, pues es la creación de colecciones botánicas que tengan importancia desde el punto de vista de los usos tradicionales de las plantas, de lo que es el conocimiento tradicional de nuestras plantas y de otros territorios que han sido a lo largo de la historia también importantes. Y también pues desde el punto de vista de la conservación pues hay especies que son endémicas que aquí también ayudamos a su conservación. No somos el único punto en la Comunidad Valenciana, pero somos un punto más donde hay especies que se pueden conservar bien y dadas las circunstancias pues el entorno de Ibi y el entorno concreto de Torretes pues permite que algunas especies que tienen un óptimo en zonas más lluviosas, pues aquí debido al frío invernal, más que a las lluvias, al frío invernal que favorece el que sobrevivan algunas especies que son raras en nuestro territorio. Muy bien, muy interesante, Segundo. Bueno, pues ahora vamos a centrarnos en el tema de las plantas medicinales, que creo que es algo que hace muy original al Jardín Botánico de Torretes. Puesto que aunque en un origen todos los jardines botánicos surgieron en torno a las plantas medicinales, pero con el tiempo
pues otro tipo de colecciones de plantas se han impuesto, quizás más vistosas, quizás más exóticas, y poco a poco pues se han ido olvidando de las plantas medicinales. Qué tan importantes han sido, Pues sí, porque a lo largo de la historia humana han sido el único remedio que hemos tenido a disposición. Y aún hoy, pues muchos de los principios activos que se utilizan en los medicamentos habituales, pues se obtienen de las plantas. Muy bien. Perfecto, pues aquí estaríamos en la entrada, ¿verdad? Sí, esta es la entrada. Esto es una remodelación que hemos hecho gracias a las ayudas que recibe el Ayuntamiento de Ibi, de la Diputación de Alicante. Y bueno, pues hemos conseguido un aspecto que quizás era el más difícil, que es que fuese un auténtico hortus conclusus, un huerto cerrado. Está completamente cercado y tiene una serie de entradas que nos permiten pues acceder desde distintos puntos. Hay que decir que siempre en Torretes tenemos una relación muy directa entre las plantas y la cultura. Y de hecho, pues cada espacio de Torretes tiene, como si dijéramos, un patrono, o una patrona en este caso. Ajá. Y en el jardín medieval, pues por su importancia que tuvo en la Edad Media en la salvaguarda del conocimiento científico en la época de las plantas medicinales y su transmisión a través de los distintos monasterios que fundó, pues nuestra patrona es Santa Hildegarda de Bingen, o Hildegarda de Bingen, que fue una monja que difundió muchísimo el conocimiento de las plantas medicinales y de otras cosas, pero principalmente a nosotros nos interesa esa faceta, en una época en la que pues todo estaba paralizado en Europa y bueno, de los pocos focos de luz que hubieron, pues uno fue en Alemania, los monasterios que fundó esta mujer. Y además una mujer, exacto, que en la época también que tenía su complicación. Porque era muy difícil que dejasen a una mujer tener un papel tan relevante como ella tuvo. Eso es. Bueno, vale, pues vamos. El jardín medieval tenía como tres partes y aquí hemos intentado reproducir las tres. Un huerto de simples, el Hortus Simpliciorum, que es el huerto de plantas medicinales. Un Hortus Pomarium, que es el huerto de frutales, especies que eran importantes también porque no solo para la nutrición, sino porque muchas de ellas también corregían deficiencias de vitaminas y corregían pues diarreas y pequeñas afecciones. O sea que no solamente era para comer, sino que también era una como remedio en sí mismo. Y el Hortus Viridarium, que era también le llamaban, en los jardines franceses le llamaban potager, porque era donde se tenían las hortalizas y también los cereales y las legumbres. Aquí tenemos los tres. En el Hortus Viridarium pues le hemos dado prioridad a los cereales, puesto que necesitamos preservar muchas variedades antiguas de cereales que están desapareciendo. Y un poco ahora es nuestra prioridad. Perfecto. Vamos a ir viendo un poquito de cada una de estas tres partes, pero principalmente nos vamos a centrar en el huerto de simples, que es donde está recogida nuestra colección de plantas medicinales, que, imitando al huerto de Santa Hildegarda, tenemos 230 plantas medicinales, un poco en recuerdo de esta gran mujer que difundió el conocimiento de las plantas medicinales en la Edad Media. Muy bien, pues vamos para allá. Nuestra puerta. Vemos aquí cómo hay diversas especies de frutales, donde tenemos pues albaricoques, ciruelas, cerezos, varios tipos de cerezos. Tenemos más adelante morales, manzanos, acerolos, en fin, toda una serie de especies frutales que algunas son comunes, pero otras son variedades que son raras de encontrar en este momento y por tanto pues también hacemos en ese sentido un poco de conservación. Y ahora nos acercamos a algunos de ellos, pero aquí en el caso de las plantas medicinales, pues el huerto de simples lo que tenía de singularidad es que cada una de las plantas había que mantenerla separada de las otras y con un cartel identificativo. En la antigüedad los medicamentos se dividían en dos tipos, simples y compuestos. Los simples eran los que se hacían con una sola planta medicinal y por eso se quedó el nombre de simples para las plantas medicinales. Y compuestos cuando se utilizaban varios en mezcla. Entonces el huerto de simples lo que significa es que están las plantas medicinales separadas unas de otras. Y esta separación tenía también un objetivo importante. Hay que pensar que el conocimiento de las plantas medicinales
no estaba en poder de todas las personas, solamente de unos pocos. Y claro, todo el trabajo no lo podían hacer esos pocos. La única forma de poder trabajar con seguridad pues era tener las plantas individualizadas y con una etiqueta identificativa de las mismas. Bueno, pues esto que parece tan sencillo, pues es el origen de todos los jardines botánicos del mundo, porque primero fueron estos huertos de simples y sobre ellos, sobre la base de estos, se edificaron ya en el Renacimiento los jardines botánicos con unos objetivos ya más amplios y coleccionando plantas de todo tipo, pero el origen es este. Bueno, pues es curioso porque a nosotros lo que fue el origen pues ha sido nuestro objetivo principal. En ese sentido, pues quizás seamos un poquito originales, copiándonos de los antiguos, pero somos un poquito originales en el sentido de que hemos vuelto un poco a los orígenes. Aquí tenemos una colección de 230 plantas medicinales, entre las cuales pues tenemos todo tipo de especies, desde tomillos. Aquí tenemos distintas especies de tomillos. Este, por ejemplo, es el cantueso alicantino, que está a punto de florecer. Estas cabezuelas que se ven moradas están a punto ya de abrir las flores. Este se nos ha adelantado, este es murciano, es el cantueso blanco, que sale desde ya en las sierras de Orihuela hasta Murcia y un poquito hacia Almería. Este es el timón común, el tomillo común que tenemos por nuestras sierras, que es una preciosidad y que tiene una química especial, que hace que sea especialmente gustoso cuando se toma en infusión, sobre todo en fresco. Este es uno de los tomillos más importantes que hay desde el punto de vista medicinal e industrial, que es el tomillo salsero o limonero, que aún no está enflorecido. Es el que tiene el nivel de timol más alto de todos los tomillos y por tanto desde el punto de vista de la extracción de aceite esencial pues es una planta muy importante. Y en fin, hay muchísimas. Esta, por ejemplo, pues tiene una curiosidad, y es que aquí se le considera una planta muy importante para los herberos. Esto es lo que suelen llamar santónica. Es una estaquis y este nombre de Heraclea viene de Hércules. O sea que se le considera una planta potente, ¿no? Desde el punto fuerte, de vista medicinal. Y aquí también, en la tradición de los herberos, de los licores de plantas medicinales, pues es una planta, no digo imprescindible, pero vamos, se le busca para darle un punto importante a esos preparados. Esta es muy parecida, es la Stachys officinalis, y es la que los antiguos, esta es una planta que tenía cierta magia dentro de la península ibérica, porque le llamaban la hierba de los betones. De hecho, vulgarmente se le llama betónica. Los betones eran un pueblo celtibérico que estaba más o menos a la altura de Salamanca y que tenían una planta que era como la poción de Panoramis. Mágica, ¿no? La poción sí, mágica. Sí. No se sabía qué planta era, los romanos escribieron muchísimo sobre ella y incluso en el libro de Dioscórides la dibujan como si fuera un árbol. O sea, pensaban que con tanta fuerza que tenía la planta, tenía que ser por lo menos un árbol. La planta es más humilde, pero bueno, Sí, es una planta importante desde el punto de vista medicinal. Bueno, el romero es archiconocido. Aquí tenemos las lavandas, las salvias. Bueno, vamos a ir resaltando algunas, no podemos dedicarnos a... Esta es muy importante en la zona. Esto es una joya botánica. Tenemos la suerte de tener la salvia de la mariola tan cerca de nosotros y por supuesto pues la tenemos que incluir también en nuestra colección. Hay muchas otras salvias, esta es de origen mexicano, esta es la que llaman amaro, que es uno de los aperitivos más importantes que hubo en la antigüedad. Vamos a aprovechar también, ahora que estamos justo al lado de una especie muy común que es el manzano, y resaltar que dentro de las variedades antiguas pues algunas han perdido el uso y han desaparecido prácticamente de nuestros huertos. Seguramente casi todas las personas mayores que nos estén escuchando les sonará más el nombre de pero que de manzana, porque todos nuestros mayores llamaban a las manzanas peros, pero porque los peros eran un tipo de manzana especial, más larga que ancha, con una resistencia muy grande, que maduraban en las despensas pasando todo el invierno, a veces hasta el mes de mayo, que perfumaban la ropa de los armarios. Y aquí, pues bueno, pues ya que aprovechamos, tenemos un huerto, pues rescatamos algunas de esas variedades antiguas y tradicionales. También allí en aquella parte vemos el acerolo, el serval, frutales que actualmente pues no son muy comunes, no son muy comunes. Bueno, vamos a seguir avanzando un poco. No
podemos, obviamente, bueno, esta es archiconocidísima, que es la menta poleo. La menta poleo es una menta que huele muy intenso. Tiene unos pelitos que son muy... está prácticamente forrada de esos pelos, pero tiene una cantidad importante de aceite esencial y precisamente pues es una de las plantas medicinales más populares que tenemos. Aquí tenemos nuestros oréganos. La gente suele conocer el orégano en singular, pero los oréganos hay un montón de ellos. Hay un montón de variedades aquí, sí. Este es el famoso hisopo de la Biblia, que es un orégano realmente. Con esto es con lo que se bendecía desde época bíblica el agua. Se mojaba un manojo de ramas del Origanum de Siria, del Origanum siriacum, y se mojaba y con ella se bendecía. Pues esta costumbre ha pasado al cristianismo. Ahora se hace con un objeto metálico, pero... Que también llaman hisopo, sí, pero... esto viene de aquí. Muy bien, muy curioso. Hay algunas plantas que tienen cierta toxicidad, por lo menos en el uso casero, en el uso que podríamos decir de fitoterapia o que puede hacer una persona particular en su casa. Para advertir ese peligro, pues tenemos un código de rombos que puede tener desde 1 hasta 3 rombos. Aquella, por ejemplo, tiene un rombo y esta tiene 3. Esto simplemente es una advertencia de algún tipo de peligrosidad. A veces puede que no influya la planta entera, solamente una parte de la planta, por ejemplo, pueden ser los frutos tóxicos y el resto de la planta no. Otras veces la planta puede ser medicinal si se mide exactamente la dosificación en un laboratorio, pero a nivel casero pues eso no es posible y por tanto pues hay que advertirlo a las personas. Muy bien. Bueno, esta es la hierba de San Juan, el hipérico, que con el que se hace un aceite emoliente y cicatrizante estupendísimo. Y además es antidepresivo, creo. Sí, pero eso es un uso de los que hay que llevar cuidado. Ese uso solo se puede hacer a través de los laboratorios de fitoterapia o de medicamentos. Muy bien. Pero el uso tradicional externo como aceite, eso no tiene ningún problema. Muy bien. Es que claro, la toxicidad de las plantas pues puede ser... Bueno, esto es una curiosidad botánica, pues el Ginkgo biloba, que se hace un árbol, pero este ejemplar en concreto es una cesión que nos han hecho desde Hiroshima, desde el Jardín Botánico de Hiroshima, y es un superviviente, es una semilla del ejemplar que sobrevivió a la bomba de Hiroshima. Es una política que tienen el jardín de ir distribuyendo los descendientes de esta planta, como aquí tenemos el árbol de Guernica en los vascos, y bueno, pues esta es una planta que tiene un monumento en Hiroshima y ellos se encargan de distribuir las semillas por todo el mundo para que esta planta pues que sea como un símbolo de la supervivencia ante actividades humanas que no vamos a calificar. Pues sí, muy interesante, la verdad. Es otro aspecto muy importante de nuestro jardín. Unimos la cultura con las plantas. Andrés de Laguna pues fue el que tradujo el Dioscórides, uno de los libros de plantas medicinales más importantes de la historia, lo tradujo al castellano y de esa forma lo pudieron leer hasta los moriscos españoles, que habían perdido el uso del árabe. Ellos muchas veces tenían el libro en árabe y ya no eran capaces de leerlo. Y a través de la traducción al castellano pues tuvo como un reflorecimiento este libro y se difundió como si fuera un bestseller en la época. Bueno, nuestras plantas tienen distintos tamaños, hay algunas que son árboles prácticamente. Esto es el zumaque, que es una planta que tiene muchas utilidades. Con sus frutos se hace una especia y colorante que sirve para adobar las carnes y fue el antecesor del pimentón. Y todavía se sigue utilizando en la cocina siria, libanesa y turca, pero aquí ha perdido ese uso alimentario, aunque algunos gourmet de aquí de Alicante lo están rescatando. Lo están recuperando, sí. Luego tenemos plantas, esta es la caléndula, con la cual se hace un aceite cosmético y emoliente de primer orden. El aceite de caléndula es uno de los más usados. Esta es la absenta, donsel, aquí en valenciano se le dice donsel. Esta es la absenta menor, que es el ajenjo también moruno, que es más bajita. Este es el estragón.
artemisias, que bueno, ahora, por ejemplo, la Artemisia vulgaris, pues tiene una actividad antivírica importante y está siendo muy Sí, famosa, ahora, ¿no? precisamente. Dicen que nos acordamos Sí, de pero lleva un rombito sí, la bueno, tiene nomenclatura. cierta peligrosidad, pero nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Sí que es verdad. Pues aquí se cumple bastante. Las aquileas, esta es la más conocida, que es la milenrama, la Aquilea millefolium, pero hay muchas otras, el agerato, la Aquilea odorata, que ahora está preciosa. Hay plantas medicinales que son autóctonas y hay otras pues, que proceden de la tradición de plantas medicinales pues, del Mediterráneo o de otras zonas. No sé cómo vamos el tiempo, pero... Pues ya para ir acabando. Bueno, pues entonces nos vamos a saltar uno de los niveles del jardín botánico de Chile y vamos a ir pues, hacia una planta que seguramente todo el mundo conocerá a través de los preparados de fitoterapia, pero que probablemente igual nunca han visto en vivo. Y bueno, pues es una cosa que yo creo que es también un privilegio el poder disfrutar de las plantas en vivo. Me refiero al ginseng coreano, el Pana ginseng, que es una planta que es de la familia de la hiedra y que tiene unas raíces que recuerdan a lo que en Europa fue la mandrágora, porque tiene forma como humana, que recuerda al cuerpo humano. Y bueno, estas cosas siempre llamaron la atención desde tiempos inmemoriales de nuestra especie. O sea que muchas veces la atracción que tenemos hacia las plantas a veces ha surgido más del aspecto mágico que del aspecto medicinal. Pero en el caso del ginseng, pues es una especie que está más que estudiada. Hay cientos de miles de trabajos estudiando el ginseng y es uno de los inmunoestimulantes más importantes que tenemos en el elenco de plantas medicinales a disposición. Hay una cosa importante y es que la planta, hasta que no pasan 5 o 6 años, no empieza a producir los principios activos. O sea que no solamente es la planta, sino que tiene que tener un nivel de envejecimiento. Y a partir de ese momento, las raíces, que esta planta en invierno lo pasa bajo tierra en forma de raíz enterrada en el suelo, pues son las raíces las que tienen esa propiedad, ¿no? Sí, esa utilidad curativa. Esta es la cimicífuga, que es también de origen japonés, como la otra, es otra planta también muy potente. Y luego pues tenemos aquí, bueno, desde la vulgar ortiga, que es una planta también muy interesante. Tenemos la vid, tenemos los espárragos, tenemos el lúpulo, que es una planta, también tiene una vertiente aromatizante de la cerveza, que es probablemente la que más nos puede interesar a la gran mayoría. Y bueno, pues de esta forma, en este recorrido, a través de las 230 plantas medicinales, pues tenemos una representación de lo que fue pues, la medicina más importante de toda Europa y parte del resto del mundo, hasta épocas muy recientes, pues fue la botica de todas las personas. Y de alguna forma, pues resaltando esos aspectos y haciéndolo didáctico, pero manteniendo el nivel científico, que es lo que caracteriza a un jardín botánico y máxime teniendo el respaldo y el soporte de la Universidad de Alicante, que es pues quizás lo que le da un mayor valor añadido al jardín botánico de Torrete. Porque además es el único que hay como jardín botánico, ¿verdad? En la provincia de Alicante es el único y dentro de la Comunidad Valenciana pues es el segundo después del Jardín Botánico de la Universidad de Valencia, que es uno de los más importantes de España, hay que decir. Y lo tenemos aquí en IBI. Este lo tenemos en IBI y yo creo que bueno, esto yo lo considero todavía como el germen de algo más grande que estamos por construir poco a poco, gracias a esta colaboración tan importante entre el Ayuntamiento de IBI y la Universidad de Alicante. Muy bien, y segundo, ya para concluir, ¿estáis abiertos ya? ¿Habéis reabierto las puertas para sí, estamos las abiertos, visitas? pero solamente entre semana, todavía no los fines de semana,
y guardando pues todas las medidas de seguridad que todo el mundo ya conoce, pero de todas formas tenemos carteles puestos en todos los puntos de entrada y bueno, pues exigimos que la gente pues pase por recepción, se desinfecte las manos con el gel hidroalcohólico, el uso de mascarilla es obligado, el distanciamiento también, y salvo grupos familiares que sean personas que conviven, pues el resto. Y luego en los lugares que no tenemos muchos, pero tenemos algunos, como los invernaderos, que son espacios más cerrados, pues solo permitimos la entrada de 2 personas simultáneamente, ¿eh? Son unas restricciones que de momento pues hay que observar. Sí, sí, hay que cumplirlas. Esto todavía es un problema y no hay que olvidarse. Sí, tenemos muchas ganas de disfrutar, pero hay que... Pero todo a su tiempo. Sí, hay que tener precauciones porque, en fin, lo importante es que no volvamos a pasar por lo que hemos pasado. Muy bien, pues desde luego queda mucho más por descubrir de este jardín botánico. Sí, pero bueno, ya tendremos ocasión. Exacto. Y en otras grabaciones que nos hagáis, y aparte, bueno, pues las visitas que todo el mundo pueda hacer. Y bueno, este jardín de Sitges no es para un día, esto es para mucho tiempo. Desde luego que sí. Sí. Pues nada, Segundo, muchas gracias por abrirnos las puertas del jardín botánico y por todo lo que nos has explicado, que desde luego hemos aprendido muchísimo sobre las plantas medicinales y los huertos medievales. Y nada, hasta aquí nuestra emisión de hoy aquí en el Jardín Botánico de la Estación Biológica de Torretes. Aquí os dejamos con estas imágenes, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos el viernes en un nuevo directo desde la pizzería La Tarantela. Unas vistas espectaculares. Nos vemos, gracias.